Alejandro Montalvo despertó con la primera luz del día, pero no porque quisiera. El insomnio se había convertido en su compañero constante desde hacía 4 años. Se levantó de la cama, cruzó el pasillo y, como cada mañana, se detuvo frente a la puerta de Valeria. No la abrió. No había razón. Sabía que su hija seguía igual que ayer, igual que el mes pasado, igual que desde el accidente, sentada en su silla de ruedas, con la mirada vacía, sin decir una sola palabra. Suspiró y bajó a la cocina. La cafetera ya estaba encendida, cortesía de Julia, la ama de llaves. Alejandro apenas asintió a modo de saludo y tomó una taza. ¿Saldrá temprano, señor Montalvo?, preguntó ella con la misma voz suave de siempre. Sí, almuerzo de negocios, respondió sin mirarla. Era la única rutina que le quedaba: trabajar, invertir su tiempo en cifras y contratos, en proyectos y reuniones, en cualquier cosa que le hiciera olvidar, aunque fuera por un momento, que la vida en su casa estaba apagada. Cuando salió, la mansión quedó en completo silencio. A solo unas calles de distancia, la realidad era completamente distinta. Sofía se despertó con el estómago gruñendo de hambre. Dormía en la parte trasera de un mercado, oculta entre cajas de cartón y sacos de fruta podrida. No tenía idea de qué hora era, pero el sol quemaba demasiado como para ser temprano. Se estiró los brazos entumecidos y sintió el cuerpo adolorido por el suelo duro. Sus ojos recorrieron el lugar en busca de algo que pudiera comer. Las sobras de los puestos ya estaban revueltas con basura. Tal vez si se apuraba, encontraría algo útil en los contenedores del restaurante de la esquina. Sofía se levantó y salió del mercado con pasos rápidos. No quería que el dueño la viera, o terminaría otra vez siendo echada a gritos. Caminó hasta los contenedores y revisó el interior. Bolsas llenas de restos de comida, servilletas grasosas, huesos de pollo. Nada servía. Pero entonces vio algo: un trozo de pan casi intacto. Lo sacó con cuidado, ignorando la suciedad. A punto estaba de llevárselo a la boca cuando una voz la detuvo. ¿Tienes hambre? Sofía giró la cabeza bruscamente. Frente a ella, un hombre alto y elegante la miraba con el ceño fruncido. Llevaba un traje negro impecable, una corbata oscura y una expresión seria, como si estuviera viendo algo que no encajaba en su mundo. «Ven conmigo», dijo. Sofía dudó. Su instinto le decía que corriera. Nadie ayudaba a una niña de la calle sin esperar algo a cambio, pero su estómago vacío no le dejó opción. Tiró el pan al suelo y lo siguió. El restaurante era lujoso, de esos donde los meseros vestían de negro y las copas brillaban como diamantes. Sofía se sentó con rigidez en la silla sin tocar nada. «Pide lo que quieras», dijo el hombre. Ella no preguntó por qué, solo tomó el menú y pidió lo más grande que vio. Mientras comía, sintió la mirada del hombre sobre ella, no de una forma incómoda, sino como alguien que intenta entender algo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sofía». «¿Cuántos años tienes?» «13». Alejandro asintió. Hubo un silencio largo entre ellos. «¿Vives en la calle?», preguntó él al final. Sofía dejó de masticar. No le gustaba hablar de eso. A veces. Alejandro no insistió. Bebió un sorbo de café y luego, con un tono neutro, dijo: «Tengo un trabajo para ti». Sofía dejó el tenedor. «¿Qué tipo de trabajo?» «Jardinería». Ella lo miró como si le estuviera tomando el pelo. «No sé nada de eso». «Aprenderás». Sofía dudó. Aceptar significaba confiar en alguien más, pero la alternativa era seguir durmiendo en la calle, seguir robando comida y escondiéndose de la policía. «Está bien», dijo limpiándose la boca con la manga sucia. Alejandro sacó un billete y lo dejó sobre la mesa. «Vámonos». Sofía tomó una última mordida del pan y lo siguió. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en la casa más silenciosa y triste que había conocido en su vida. Sofía caminó detrás de Alejandro mientras él abría la reja de la enorme mansión. La casa era impresionante, con ventanales altos y una fachada impecable. Pero había algo raro. Todo estaba en perfecto estado, pero se sentía vacío. Alejandro cruzó el jardín sin mirar atrás. «Desde ahora este será tu trabajo», dijo señalando las plantas marchitas y el césped descuidado. «No tienes que entrar a la casa. Solo asegúrate de que todo esto vuelva a verse bien». Sofía asintió. No tenía problema con eso. Prefería trabajar afuera, sin tener que lidiar con gente. «Hay herramientas en el cobertizo. Julia, la ama de llaves, te traerá comida a mediodía».
y sin decir más, Alejandro entró en la casa y cerró la puerta. Sofía se quedó ahí, sintiendo el viento caliente del mediodía. Miró el jardín. Estaba seco y desordenado, pero no parecía imposible de arreglar. Apretó los labios y se puso a trabajar. Pasaron las horas y la luz comenzó a cambiar. Sofía se detuvo solo cuando Julia salió con un plato de comida. Era una mujer mayor, de rostro amable, pero de mirada cautelosa. «Aquí tienes, niña», dijo extendiéndole el plato con una sonrisa suave. Sofía lo tomó con desconfianza. «Gracias. ¿Sabes trabajar en esto?» «No, pero aprenderé». Julia la observó unos segundos y luego asintió. «Bien». Sofía se sentó en el suelo y comió en silencio. Cuando terminó, siguió con el trabajo hasta que el sol comenzó a bajar. Fue entonces cuando lo notó. Mientras recogía las ramas secas, levantó la vista hacia la casa y vio una silueta en una de las ventanas del segundo piso. Era una figura pálida, inmóvil, con el rostro medio oculto por el reflejo del vidrio. Sofía sintió un escalofrío. La silueta la estaba observando. Un parpadeo y ya no estaba. Sofía se quedó quieta. Había sido su imaginación. Miró la ventana una vez más, pero estaba vacía. Respiró hondo y sacudió la cabeza. No era asunto suyo. Se levantó y caminó hacia la pequeña habitación en la que dormiría. Pero mientras cerraba la puerta, una idea la inquietó. ¿Quién más vivía en esa casa? Sofía despertó temprano, con el sonido de los pájaros rompiendo el silencio de la mansión. Se lavó la cara con el agua fría de un pequeño lavabo en su cuarto y salió al jardín. Se puso a trabajar de inmediato, arrancando maleza y regando las plantas secas. Pero su mente seguía atrapada en lo que vio la noche anterior, esa silueta en la ventana. Alguien más estaba en la casa. No preguntó nada cuando Julia le llevó el desayuno. No quería levantar sospechas. Sin embargo, su curiosidad crecía con cada minuto. Pasó la mañana arrancando hierbas hasta que la sombra del mediodía cubrió el jardín. Aprovechó ese momento para caminar cerca de la casa, observando las ventanas del segundo piso. Todo estaba en calma. Pero cuando se acercó demasiado, la puerta trasera de la mansión se abrió. Sofía se tensó. Alejandro la miró con el ceño fruncido. «Te dije que no entraras a la casa». «No iba a entrar», respondió ella rápidamente. Él la observó por un momento. Luego desvió la mirada y volvió a cerrar la puerta. Sofía sintió su pulso acelerado. Definitivamente, había algo ahí dentro. Esperó hasta que la tarde cayó, hasta que Alejandro salió a atender una llamada y Julia se metió a la cocina. Era su oportunidad. Se deslizó por la parte trasera de la casa y empujó con cuidado la puerta que Alejandro había cerrado antes. Estaba abierta. El aire dentro era pesado y frío, con un silencio espeso. Sofía caminó con cuidado por el pasillo. Las paredes estaban adornadas con fotos antiguas. Un hombre y una mujer sonrientes. Luego, la misma mujer con una niña pequeña en brazos. Subió las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido, hasta que llegó a una puerta entreabierta. Su corazón latía con fuerza. Empujó la puerta un poco más y la vio, sentada en una silla de ruedas, de espaldas a ella, con el cabello largo cayéndole por los hombros. Sofía sintió un nudo en la garganta. Era la chica de la ventana, Valeria. No hizo ruido, pero de alguna forma Valeria lo supo. «¿Quién eres?», preguntó con una voz débil, sin girarse. Sofía tragó saliva. No sabía qué responder. El corazón de Sofía latía con fuerza. No esperaba que la chica hablara. Se quedó quieta, sin saber si debía responder o salir corriendo antes de que alguien la descubriera. «¿Quién eres?», repitió la voz suave, sin emoción. Sofía respiró hondo. «Soy Sofía. Trabajo en el jardín». Valeria no se movió. Seguía mirando hacia la ventana, como si las palabras no le importaran. Sofía no sabía qué hacer. Se suponía que no debía estar ahí, pero algo en esa habitación le hacía difícil dar la vuelta y marcharse. «¿Y tú quién eres?», preguntó al final. Silencio. Por un momento pensó que no iba a responder, pero entonces la voz apagada volvió a sonar. «Valeria». Sofía miró su espalda encorvada en la silla de ruedas. «¿Siempre estás aquí?». «Sí». Otra pausa incómoda. «¿Por qué?». Valeria no respondió esta vez. Solo suspiró, como si estuviera cansada de todo. Sofía sintió un nudo en el estómago. No sabía lo que le había pasado, pero reconocía esa sensación. La sensación de estar atrapada en un lugar sin salida. Se armó de valor y caminó un poco más hacia la habitación. «Bueno, es un poco triste estar aquí encerrada». Valeria no dijo nada.
Sofía miró alrededor. Las cortinas estaban medio cerradas. La luz apenas entraba. No había nada en la habitación que diera vida. Solo una cama, una mesita de noche con algunos libros y una foto enmarcada de una mujer. Sofía sintió que la habitación se parecía demasiado a la chica en la silla de ruedas. Vacía. ¿Quieres que abra la ventana? No. La respuesta fue rápida. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué no? Valeria giró apenas la cabeza, lo suficiente para que Sofía viera su perfil. No tiene sentido. Sofía apretó los labios. No sabía mucho sobre Valeria, pero algo en su voz le hizo sentir que esa chica llevaba demasiado tiempo sintiendo que nada tenía sentido. No quería seguir preguntando. No quería que la echara, así que hizo lo único que se le ocurrió. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y habló. Una vez dormí en una estación de autobuses y me desperté con un perro lamiéndome la cara. Silencio. Sofía continuó. Pensé que me iba a morder, pero solo quería mi pan. Un segundo de quietud. Luego, algo mínimo. Un leve movimiento de los labios de Valeria. No era una sonrisa, pero Sofía lo notó. Era algo. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria reaccionaba al mundo. Sofía se quedó sentada en el suelo, observando a Valeria con atención. Era un gesto tan pequeño que alguien más no lo habría notado, pero Sofía sí. Durante semanas había aprendido a leer expresiones en las calles, a entender cuando alguien tenía miedo, enojo o estaba a punto de echarla de un lugar. Y ahora con Valeria vio algo distinto, interés. No era mucho, pero era algo. Así que decidió seguir hablando. ¿Sabes lo que hice después?, preguntó. Valeria no respondió, pero tampoco le pidió que se callara. Le di el pan al perro. Sofía vio cómo los dedos de Valeria se movían ligeramente sobre el brazo de la silla de ruedas. Tenía hambre, yo también, pero él me miraba como si lo necesitara más. Silencio. Me siguió todo el día después de eso. Lo llamé Rayo, aunque nunca le gustó. Valeria parpadeó lentamente, pero no dijo nada. Sofía se apoyó en la pared y cruzó los brazos. Creo que te aburrí. No. Fue tan suave que Sofía casi no la escuchó. Se quedó en silencio por un momento, sorprendida de que Valeria le hubiera respondido. ¿Entonces te gustan las historias? Valeria no respondió de inmediato. Luego, con la misma voz baja, dijo, no lo sé. Sofía sintió un nudo en la garganta. Esa era la respuesta de alguien que se había olvidado de lo que le gustaba. Se enderezó y sonrió un poco. Pues te contaré otra. Y así lo hizo. Pasó los siguientes minutos hablando de las cosas que había visto en la calle, de los días buenos y los malos, de los lugares donde dormía y de las veces que logró entrar a un cine sin pagar boleto. No esperaba una respuesta, pero notó que Valeria la escuchaba, que la escuchaba de verdad. Cuando Julia subió con la cena de Valeria, Sofía supo que debía irse antes de que la descubrieran. Se levantó y miró a Valeria una última vez. Mañana te cuento otra. No hubo respuesta, pero cuando Sofía se giró para salir, escuchó algo. Está bien. Era un susurro, pero suficiente. Sofía sonrió y salió del cuarto. Mientras bajaba las escaleras, sintió algo raro en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Al día siguiente, Sofía volvió al jardín como siempre. Cortó ramas secas, arrancó malas hierbas y regó las plantas marchitas. Pero su mente estaba en otro lado. Cada tanto, levantaba la vista hacia la ventana de Valeria. No sabía por qué, pero quería regresar a esa habitación. Esperó hasta que Alejandro salió de la casa y Julia se metió a la cocina. Entonces, con pasos cuidadosos, cruzó el pasillo y subió las escaleras. La puerta de Valeria estaba cerrada esta vez. Sofía se quedó frente a ella, sin saber si debía tocar. Respiró hondo y empujó la puerta. Adentro, Valeria estaba en el mismo lugar de siempre. «Volviste», dijo en voz baja. Sofía se apoyó en la pared. «Te dije que lo haría». Valeria no respondió, pero Sofía vio algo diferente en su expresión. Ya no se veía completamente vacía. «¿Quieres que te cuente otra historia?». Esta vez, Valeria asintió. Sofía sonrió y se sentó en el suelo. «Esta es sobre la vez que me escondí en un camión de verduras». Comenzó a hablar, exagerando algunas partes para que sonara más interesante. Y entonces pasó. Un sonido, pequeño, casi imperceptible, pero real, una risa. Sofía dejó de hablar. Valeria tenía la cabeza baja, pero sus labios estaban ligeramente curvados. «¿Te reíste?». «No». «¿Sí lo hiciste?». «No». Sofía la miró con incredulidad. «Eres la peor mentirosa del mundo».
Valeria no respondió, pero entonces pasó otra vez. Otro pequeño sonido, otra risa. Era leve, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero estaba ahí. Por primera vez en 4 años, Valeria estaba sonriendo, pero en cuanto se dio cuenta de lo que hacía, su expresión se apagó de nuevo. Bajó la mirada y sus manos se cerraron sobre el apoyabrazos de la silla. «No sé por qué me reí», susurró, casi como si se reprochara a sí misma. Sofía sintió un escalofrío en los brazos. No sabía exactamente qué había hecho, pero sabía que, de alguna manera, había encendido algo dentro de esa chica, solo que la chispa todavía era frágil, algo que parecía haber estado apagado por mucho tiempo. Sofía bajó las escaleras con una sensación extraña en el pecho. No podía creer lo que acababa de pasar. Valeria había sonreído. Tal vez había sido algo pequeño, pero para Sofía era como si hubiera movido una montaña. Pasó el resto del día en el jardín, pero apenas prestó atención a su trabajo. Su mente seguía atrapada en lo que había visto. Cuando el sol comenzó a bajar, Alejandro regresó. Como siempre, entró sin mirar a nadie y se perdió dentro de la casa. Sofía lo siguió con la mirada. Él no tenía idea de lo que estaba pasando en el segundo piso, y ella no sabía si debía decírselo. A la mañana siguiente, Sofía subió a la habitación de Valeria sin dudarlo. Cuando abrió la puerta, la encontró esperándola. «Llegaste tarde», murmuró Valeria. Sofía sonrió. «¿Siempre fuiste tan mandona o es algo nuevo?» Por un segundo el rostro de Valeria mostró algo parecido a una sonrisa. Sofía se sentó en el suelo y comenzó a hablar. Esta vez, Valeria no solo escuchó, hizo preguntas. Pequeñas cosas. ¿Cómo era dormir en la calle? Horrible. ¿Alguna vez tuviste miedo? Sofía tardó en responder. Sí. Hubo un silencio. Luego Valeria murmuró algo casi imperceptible. Yo también. Sofía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, Valeria admitía algo. Por primera vez, no solo estaba escuchando, sino compartiendo. Y Sofía supo que algo dentro de ella se estaba despertando, algo que hasta ahora parecía haber olvidado, las ganas de vivir. Sofía bajó las escaleras con una sonrisa pequeña, pero imposible de borrar. Cada día que pasaba, Valeria hablaba más, preguntaba más, reaccionaba más, y lo más increíble, ya no parecía un fantasma atrapado en su propio cuerpo. Se sentía orgullosa de eso, pero también tenía miedo de que todo se rompiera en cualquier momento. Alejandro llegó más temprano de lo habitual esa tarde. Apenas cruzó la puerta, algo lo detuvo en seco. Risas. Se quedó paralizado en el pasillo. No podía ser. Ese sonido no existía en su casa, no en los últimos 4 años. Se acercó con cautela a las escaleras, sin comprender lo que estaba escuchando. Las risas venían del segundo piso. El corazón le latía con fuerza cuando subió los escalones. Cuando llegó frente a la puerta de Valeria, se detuvo. Las voces eran nítidas. Una de ellas era de Sofía, la otra era de su hija. Sintió cómo algo dentro de él se quebraba. La puerta estaba entreabierta. Miró adentro y lo vio. Valeria estaba sentada en su silla de ruedas, con la cabeza inclinada hacia Sofía, sonriendo. No era una ilusión, era real. Un nudo se formó en su garganta. No pudo moverse. No pudo hablar. Lo único que pudo hacer fue quedarse ahí, sin entender cómo. Después de todo lo que había intentado, después de cada médico, cada terapeuta, cada intento fallido, Sofía había conseguido lo que él nunca pudo, y no sabía si eso le dolía o le daba esperanza. Alejandro cerró la puerta con cuidado y bajó las escaleras en silencio. Su mente iba a 1000 por hora. Había visto a su hija sonreír. Había escuchado su risa, algo que creyó perdido para siempre, pero no gracias a él, sino gracias a una niña de la calle. Se dejó caer en el sofá de la sala y frotó el rostro con las manos. Por años había intentado de todo. Doctores, medicamentos, especialistas. Nada había funcionado. Valeria había permanecido en su mundo de silencio y sombras, como si estuviera esperando que la vida terminara. Pero ahora estaba riendo con Sofía. ¿Por qué? ¿Qué tenía esa niña que él no? ¿Qué le había dicho para traer de vuelta a su hija? Se puso de pie y fue hacia la cocina donde Julia preparaba la cena. ¿Desde cuándo Valeria habla con Sofía? Julia levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No lo sé exactamente, señor. Pero en los últimos días, Valeria se ha visto diferente. Alejandro apretó la mandíbula.
No sabía si sentirse agradecido o molesto. Sin decir nada más, salió de la cocina y subió las escaleras de nuevo. Se detuvo frente a la puerta de Valeria, escuchó sus voces, se obligó a calmarse y tocó. El silencio cayó de golpe. Unos segundos después, la puerta se abrió y fue Sofía quien apareció en el umbral. Cuando vio a Alejandro, su expresión cambió. «Ah, hola», dijo con cautela. Alejandro miró sobre su hombro y vio a Valeria mirándolo fijamente, como si temiera lo que iba a decir. «¿Puedo hablar contigo, Sofía?», preguntó con voz firme. Ella dudó, pero asintió. Se giró hacia Valeria y le murmuró: «Vuelvo en un rato». Luego salió al pasillo y cerró la puerta detrás de ella. Alejandro la observó en silencio. Era pequeña para sus 13 años, delgada, con el cabello revuelto y una mirada que no se parecía en nada a la de una niña normal. Era la mirada de alguien que había visto demasiado. «¿Qué hiciste con mi hija?», preguntó finalmente. Sofía parpadeó, confundida. «¿Hice? Ha estado en silencio 4 años. No hablaba, no reía, no reaccionaba, pero contigo cambió». Sofía se encogió de hombros. «No hice nada raro, solo hablé con ella». Alejandro frunció el ceño. «¿Solo hablaste?». «Sí». Se hizo un silencio. Sofía cruzó los brazos. «¿Eso le molesta?». Alejandro sintió un nudo en el pecho. No sabía qué responder, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía control sobre lo que estaba pasando. Sofía se quedó inmóvil frente a Alejandro, sintiendo su mirada fija sobre ella. No entendía por qué la observaba de esa manera, como si estuviera intentando resolver un misterio imposible. «No me molesta», dijo finalmente, su voz baja pero firme. Sofía arqueó una ceja. «¿Seguro?». Alejandro apretó la mandíbula. Ni siquiera él estaba seguro de cómo se sentía. Suspiró y cruzó los brazos. «Solo quiero entender», murmuró. Sofía soltó un leve resoplido, sin saber si se estaba conteniendo de reír o de enojarse. «No hay nada que entender», respondió, encogiéndose de hombros. «Yo hablo, Valeria escucha, a veces responde». Fin. Alejandro siguió mirándola como si buscara algo más en sus palabras. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, mucho menos una niña, pero no dijo nada. Bajó la vista un momento y respiró hondo. Cuando volvió a mirarla, su tono cambió. «¿De qué hablan?». Sofía frunció el ceño. «De todo. De cosas que vi en la calle, de tonterías, de lo que se me ocurre en el momento». «¿Y ella te responde?». «A veces». Alejandro se quedó en silencio. Por años había intentado curar a su hija con terapias, médicos, tratamientos costosos, y lo único que había necesitado era alguien que la tratara como una persona normal. «¿Sabes lo que le pasó?», preguntó de repente. Sofía se tensó. «No». «¿No te lo contó?». «No». Alejandro asintió lentamente. Se apoyó en la pared y pasó una mano por su cabello. Ella era diferente antes. Sofía no dijo nada, esperando a que continuara. Valeria era una niña feliz, energética. No paraba de hablar ni un segundo. Hizo una pausa. Pero, después del accidente, fue como si algo dentro de ella hubiera muerto. Sofía tragó saliva. No conocía esa parte de la historia. «¿Y qué pasó exactamente?». Alejandro se enderezó y la miró con seriedad. «No es algo de lo que me guste hablar». «Pues tal vez ella tampoco quiere hablar de eso», dijo Sofía sin pensar. Alejandro la miró sorprendido. Era cierto. Había pasado años intentando que Valeria hablara sobre lo que ocurrió, pero quizás lo que necesitaba no era recordar el pasado, sino encontrar algo por lo que vivir en el presente. Suspiró. «¿Vas a seguir viéndola?». Sofía se encogió de hombros. «Si ella quiere». Alejandro asintió lentamente. Se quedó en silencio, mirándola como si intentara entender algo más profundo de lo que ella decía. Pero Sofía no era complicada. Lo único que había hecho era hablar con Valeria como lo haría con cualquier otra persona. No la trató con lástima, no la vio como un problema que necesitaba solución, solo la vio como alguien que estaba ahí, alguien que todavía tenía algo dentro de sí. Después de un largo silencio, Alejandro habló de nuevo. «¿Tienes familia?». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se cruzó de brazos y desvió la mirada. «No». Alejandro no insistió de inmediato, pero tampoco apartó la vista de ella. «¿Nunca la tuviste?». Sofía tragó saliva. No le gustaba hablar de eso, pero por alguna razón Alejandro no parecía preguntar por curiosidad, sino porque realmente quería entender. «Mi mamá murió cuando tenía 9 años», murmuró.
Alejandro frunció el ceño. ¿Y tu padre? Sofía soltó una risa seca, sin humor. No lo sé, se fue hace años. Un día simplemente dejó la casa y no volvió. Tal vez esté muerto, tal vez no. No importa. Alejandro apretó la mandíbula. Las palabras de Sofía eran frías, pero en su voz había algo más profundo, algo roto. Así que estuviste sola todo este tiempo, dijo en voz baja. Sofía se encogió de hombros. Uno se acostumbra. Alejandro no insistió, pero tampoco apartó la vista de ella. ¿Y cómo terminaste en la calle? Sofía apretó los labios. Odiaba hablar de eso. No importa. Alejandro se cruzó de brazos. Sí importa. Sofía sintió su pecho tensarse. No quería hablar de su pasado. No quería abrir esa parte de ella, pero cuando levantó la mirada, vio algo en los ojos de Alejandro, algo que la descolocó. No era lástima, era comprensión. Las cosas no siempre salen como uno quiere, murmuró él, como si estuviera hablando más consigo mismo que con ella. Sofía tragó saliva. No, no salen. Alejandro bajó la mirada un instante, como si estuviera recordando algo que no quería recordar. Luego se enderezó y le hizo una última pregunta. ¿Te sientes segura aquí? Sofía parpadeó, confundida. Nunca nadie le había preguntado eso. Seguridad era una palabra que no formaba parte de su vida, pero lo pensó por un momento, y la respuesta salió antes de que pudiera detenerse. Sí. Alejandro la miró en silencio, asintió y dio media vuelta para bajar las escaleras. Antes de desaparecer en el pasillo, dijo algo en voz baja. Gracias, Sofía. Sofía se quedó quieta. No esperaba escuchar eso. No de él. El aire dentro de la mansión había cambiado. Sofía lo notaba cada vez que subía las escaleras y llegaba a la habitación de Valeria. Antes ese cuarto parecía un sitio muerto, un rincón donde el tiempo no avanzaba y la vida no existía. Pero ahora Valeria la esperaba. No lo decía en voz alta, pero estaba claro. Cada vez que Sofía entraba, Valeria giraba la cabeza hacia la puerta, con esa misma expresión de quien no quiere admitir que le importa algo. «Hoy sí llegaste temprano», dijo la chica en la silla de ruedas, fingiendo indiferencia. Sofía sonrió. «No quise arriesgarme a que te pusieras sentimental si no venía». Valeria la miró con los ojos entrecerrados. «No soy sentimental». «Ajá». Sofía se sentó en el suelo, acomodándose contra la pared como siempre hacía. «¿Hoy te cuento sobre la vez que casi me arrestan en un supermercado?» Valeria arqueó una ceja. «¿Hiciste algo ilegal?» «No, pero la señora de la caja pensó que sí», respondió Sofía con diversión. «Bueno, más o menos». «¿Cómo es más o menos?» «Digamos que no tenía dinero para pagar algo, pero tampoco lo iba a robar. Así que lo resolví de una forma inteligente». Valeria la miró con desconfianza. «Eso suena sospechoso. No fue tan grave». Sofía levantó las manos en su defensa. «Solo esperé a que la cajera estuviera distraída y metí la barra de chocolate en el carrito de otra persona». Valeria parpadeó. «¿Y eso cómo te ayudó?» «Bueno, la otra persona pagó todo sin darse cuenta y luego, cuando sacó sus cosas, vi que no quería el chocolate, así que lo dejó en la mesa». Hizo una pausa dramática y lo tomé. Valeria la observó en silencio por unos segundos. Entonces pasó algo que Sofía no esperaba. Una risa. No una sonrisa, no una pequeña curva en los labios, sino una risa real. Sofía sintió que el aire de la habitación se llenaba de algo nuevo, algo que no había estado ahí en años. «¿Eso fue una risa?», preguntó con una sonrisa de satisfacción. «No, sí lo fue». «No». Sofía la miró fijamente. «Eres la peor mentirosa del mundo». Valeria desvió la mirada, pero ahí estaba de nuevo, esa leve curva en sus labios. Sofía sintió un calor extraño en el pecho. Tal vez para otra persona, esa risa no significaría mucho, pero para ella, para Valeria, era enorme. Lo que ninguna de las dos esperaba era que alguien más estuviera escuchando. Alejandro estaba afuera de la habitación. No sabía por qué había subido. Tal vez por instinto, tal vez porque algo dentro de él quería comprobar si lo que había visto el otro día no había sido un sueño. Pero entonces lo escuchó, la risa de Valeria. El sonido lo golpeó como un rayo. Se quedó inmóvil en el pasillo, con la mano apoyada en la pared, sin saber cómo reaccionar. ¿Por qué esa risa? Era algo que creyó perdido para siempre. Sintió un nudo en la garganta y respiró hondo. Por años había intentado de todo. Psicólogos, médicos, especialistas. Nada había funcionado. Pero ahora Sofía estaba ahí,
una niña que no tenía nada, que no tenía hogar, que no tenía familia, y que de alguna manera había conseguido lo imposible. Se quedó ahí un momento más, escuchando a Valeria y Sofía hablar. Luego, sin decir nada, bajó las escaleras lentamente. No sabía cómo sentirse, pero sí sabía una cosa. Su hija estaba volviendo a la vida, y él no iba a perder esa oportunidad otra vez. Alejandro no podía ignorarlo más. Había pasado semanas observando desde la distancia, escuchando las voces en el piso de arriba, viendo los cambios sutiles en Valeria. Pero ahora, con su risa resonando en la casa como un eco imposible, lo entendió. Sofía había logrado lo que él no, y eso le dolía, no porque sintiera celos, sino porque se preguntaba si había fallado como padre. Sofía, por su parte, seguía con su rutina. Trabajaba en el jardín durante el día, y por las tardes subía a la habitación de Valeria. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Ya no veía a Valeria como una simple conocida, la veía como una amiga, como una hermana, y eso la aterraba, porque nunca en su vida había tenido a alguien a quien aferrarse, nunca había tenido un hogar. ¿Y si todo esto terminaba? Una tarde, mientras recogía hojas secas en el jardín, Alejandro se acercó a ella. «Necesito hablar contigo». Sofía se limpió las manos en su pantalón y lo miró con cautela. «¿Va a despedirme?» Alejandro frunció el ceño. «No». «Entonces...» Él respiró hondo. «Sobre Valeria». Sofía bajó la mirada y pateó una piedra con la punta del zapato. «¿Hice algo mal?» Alejandro negó con la cabeza. «No, al contrario». Hubo un silencio incómodo. Sofía nunca había visto a Alejandro titubear, pero ahí estaba, sin saber cómo decir lo que tenía en la cabeza. Finalmente, él habló. «No sé cómo lo hiciste, pero lograste traerla de vuelta». Sofía se encogió de hombros. «Solo la traté como alguien normal». Alejandro frunció el ceño. Quería creer en lo que veía, pero una parte de él todavía dudaba. «No es tan simple», murmuró. Sofía se cruzó de brazos. «¿Y si lo es?» Alejandro desvió la mirada. Durante años había creído que la única forma de salvar a Valeria era a través de médicos y tratamientos. ¿Cómo podía ser que una niña de la calle lograra lo que él no había conseguido en 4 años? Porque se dio cuenta de que él había estado haciendo lo contrario. Siempre trató a Valeria como si estuviera rota, como si fuera de cristal, pero Sofía no. Ella le hablaba con honestidad, sin compasión, sin miedo. Alejandro cruzó los brazos. «¿Por qué lo haces?» Sofía lo miró a los ojos. Y dijo la verdad, «Porque sé lo que es sentirse invisible». Alejandro no supo qué responder. Por primera vez, entendió a Sofía de verdad. Entendió su soledad, su dolor, y entendió que ella no solo había salvado a Valeria, también se estaba salvando a sí misma. Pero el miedo de perderlo todo siempre llega cuando las cosas empiezan a mejorar. Ese mismo día, mientras el sol caía en el horizonte, un coche negro se detuvo frente a la mansión. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque sabía exactamente quién era, y esta vez no había dónde esconderse. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. Ahí estaba él, de pie junto a la reja de la mansión, con su mirada fría y la misma postura intimidante de siempre. Su padre, el hombre al que había huido, el mismo que nunca la buscó hasta ahora. Golpeó el metal con fuerza, haciendo temblar las manos de Sofía. «Vengo por mi hija». Las palabras fueron un puñetazo en el pecho. No quería irse. No podía. Pero su padre siempre había sido una fuerza imposible de detener. Alejandro, que estaba a unos metros de ella, giró la cabeza y vio su expresión, y en ese instante entendió todo. No necesitaba preguntar, no necesitaba pruebas. El miedo en los ojos de Sofía le dijo lo suficiente. Sin dudarlo, caminó hasta la reja y se detuvo frente al hombre. «Sofía no va a ninguna parte». El rostro del hombre se torció con rabia. «Es mi hija. No tienes derecho a retenerla». Alejandro no apartó la mirada. «Tengo más derecho que tú». El hombre se acercó un paso más con los puños cerrados. «Voy a llamar a la policía». «Hazlo», respondió Alejandro sin siquiera parpadear. «Pero cuando lleguen, ¿quieres que hablemos de por qué Sofía vivía en la calle en lugar de estar contigo?» El hombre se quedó en silencio, no porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que no tenía una que lo salvara. Desde la puerta de la casa, Sofía observaba la escena con el corazón golpeándole el pecho. No podía creerlo. Alguien estaba defendiéndola,
Alguien estaba enfrentándolo por ella. Nunca en su vida había sentido algo así. Nunca nadie había peleado por ella. Y en ese momento lo supo. No tenía por qué huir más. Inspiró hondo y caminó hasta Alejandro. Se paró a su lado y levantó la mirada. «No me voy contigo». Su padre la miró con furia. «Sofía, no seas estúpida. Soy tu padre». Ella apretó los dientes. «No, nunca lo fuiste». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, más fuertes, porque por primera vez en su vida, Sofía no tenía miedo de decir la verdad. El hombre la observó con desprecio, pero no pudo hacer nada. Sabía que la había perdido. Resopló con rabia, pateó el suelo y se subió a su coche. Antes de arrancar, lanzó una última mirada a Sofía. «Vas a arrepentirte». Y se fue. Pero Alejandro sabía que eso no era el final. «No creo que sea la última vez que lo veamos», dijo, sin apartar la vista de la calle. Sofía sintió un escalofrío. «Yo tampoco». Alejandro sacó su teléfono. «Haré algunas llamadas. Si vuelve a acercarse, quiero estar preparado». Sofía sintió que su cuerpo se aflojaba. Los temblores en sus manos no paraban, no porque tuviera miedo, sino porque todo lo que había cargado durante años se había ido. Se giró hacia Alejandro, que la observaba en silencio. No supo qué decir, así que hizo lo único que su corazón le pedía. Se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. Al principio, Alejandro se quedó rígido, pero luego, poco a poco, le devolvió el abrazo. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Sofía entendió. Él no iba a dejarla sola, nunca más. El tiempo pasó, y con él, los fantasmas que alguna vez habitaron la mansión Montalvo comenzaron a desvanecerse. La casa, antes silenciosa y oscura, ahora tenía vida. Las habitaciones ya no eran frías, los pasillos ya no se sentían vacíos. Y todo gracias a dos niñas que de formas diferentes habían aprendido a sanar juntas. Sofía despertó temprano, como siempre, y bajó corriendo las escaleras. Desde la cocina, Julia la miró con una sonrisa. «Tienes demasiada energía para alguien que casi nunca duerme temprano. Solo porque tú no me ves dormida, no significa que no descanso», respondió Sofía con una sonrisa traviesa. Julia rió y dejó un plato sobre la mesa. «Valeria está en el jardín». Sofía tomó una rebanada de pan y salió. Encontró a Valeria en el césped, con un cuaderno sobre las piernas y un lápiz en la mano. «¿Qué haces?» «Dibujando». «¿Qué dibujas?» Valeria levantó el cuaderno. Era un boceto de la casa, con el jardín lleno de flores. «¿Eso es nuestra casa?», preguntó Sofía con diversión. «Sí». Sofía se sentó a su lado y la miró de cerca. Antes no era así. Valeria dejó el lápiz sobre el cuaderno y respiró hondo. «No, pero ahora sí». Alejandro las observaba desde la terraza. Nunca en su vida había imaginado algo así. Meses atrás su hogar estaba roto, su hija estaba rota, él mismo estaba roto. Pero ahora las risas llenaban la casa. Ahora Valeria sonreía otra vez. Ahora Sofía tenía un lugar al que llamar hogar. Y él tenía una familia. Se acercó a ellas con pasos tranquilos. Sofía lo notó primero. «¿Y ahora qué?», preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro negó con la cabeza con diversión. Nada, solo las estaba viendo. No es raro mirar fijamente a la gente, solo cuando no vives con ellas. Valeria rió, Sofía también, y Alejandro, sin darse cuenta, sonrió con ellas, porque al final del día eso era lo que importaba, no lo que habían perdido, sino lo que habían encontrado, una familia. La vida nos da oportunidades inesperadas y a veces la familia que encontramos es más fuerte que la que dejamos atrás. ¿Te emocionó la historia de Sofía y Valeria? Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te conmovió más? No olvides suscribirte para seguir viendo historias que llegan al alma. Y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Feisti Kuhumakus.